Bueno, continuamos con el segundo caso del día de hoy. Este es un paciente de 60 años de edad masculino que consulta por dolor abdominal tipo cólico en mi abdomen superior. No presentaba otra sintomatología asociada. Lo único así raro era que en la revisión por sistemas tenía pues un dolor abdominal recurrente de larga data. Como parte de su estudio en urgencias, le solicitan una escanografía de abdomen, cuyo hallazgo principal, aquí en el hipocondrio izquierdo, sobre el ángulo esplénico del colon, veamos que hay una alteración en la morfología de las asas intestinales, hay un aumento de la densidad y de la grasa mesentérica adyacente y estriación de esta misma grasa. Cuando caracterizamos un poco mejor este hallazgo, vemos cómo tenemos esta morfología, que el asa más proximal del colon transverso queda en el centro de la imagen y el ángulo esplénico del colon queda en la porción externa, y vemos que entre esas dos hay una separación que tiene densidad de grasa. Y en la parte más inferior de esta alteración vemos esta lesión, que es de morfología redondeada, con densidad de líquido en el interior y una leve pared realzante. Cuando hacemos reconstrucciones ortogonales del ángulo esplénico del colon, vemos que en el eje corto asume esta morfología en blanco, que tenemos una porción central con densidad de tejidos blandos, una semiluna con densidad de grasa, y dos anillos concéntricos más externos con densidad de tejidos blandos, y esa alteración se continuaba con la lesión que veíamos un poco más abajo. Y estos son los hallazgos típicos de una intususcepción, en la que se describen el signo del blanco, como estos anillos concéntricos, uno de ellos como una semiluna de grasa mesentérica, que típicamente en el interior demuestra vasos mesentéricos entrando, que pues son los hallazgos más clásicos de una intususcepción, que en este caso era colocolónica en un adulto. Cada vez que vamos a ver una intususcepción en adultos, al igual que en niños, tenemos que preguntarnos dos cosas: el sitio de presentación y tener en mente cuáles son las causas más probables. Según el sitio de presentación, las más frecuentes van a ser enteroentéricas, menos frecuentes ileocólicas, y la menos frecuente de todas van a ser colocolónicas. Y según la causa las vamos a dividir si hay cabeza de intususcepción o si no hay cabeza de intususcepción. Cuando hay cabeza de intususcepción, esta cabeza de intususcepción puede ser una causa maligna o benigna, y cuando no hay cabeza, pues vamos a determinarlas como idiopáticas o transitorias. En general, estos son los porcentajes de presentación para, en general, todas las intususcepciones en adultos. Sin embargo, cuando miramos únicamente las intususcepciones colocolónicas, vemos cómo aumenta el porcentaje de malignidad asociado, cosa que tenemos que tener bien en cuenta. Y cuando desglosamos esto un poquito más y vamos a mirar las causas malignas y benignas respectivamente, miramos que de las causas malignas de intususcepciones colocolónicas en adultos, la primera es el adenocarcinoma de colon, aunque existen otras causas malignas como pueden ser el linfoma o las metástasis, particularmente melanoma, aunque bien al colon es raro. Dentro de las causas benignas vamos a tener dos: el lipoma y los pólipos adenomatosos, y pues tenemos nuestras causas idiopáticas o transitorias. En la imagen es bien importante definir si hay o no cabeza de intususcepción. Cuando no hay cabeza de intususcepción, vamos a ver el signo del blanco, que se repite a lo largo de toda la intususcepción sin que, sin que haya imágenes adicionales. Cuando hay cabeza de intususcepción, el mejor signo para determinarla es poder diferenciar una lesión que no pertenece a la asa intususceptada, como podemos ver en el gráfico. Entonces, en este caso, esa lesión, cualquiera que sea, va a verse en el centro, y en la periferia va a verse la pared del asa en la que está intususceptada, en la que está intususceptado todo. Vemos este ejemplo. Entonces tenemos nuestro signo del blanco con el asa intususceptada, nuestra semiluna de grasa y las dos paredes externas, que se repite a lo largo de toda la articulación sin cabeza de intususcepción. Y cuando hay una cabeza de intususcepción, vemos una lesión al final de esa intususcepción que se encuentra rodeada por la pared del asa en la que está intususceptado todo. Tenemos este ejemplo. Entonces tenemos nuestros hallazgos típicos de una intususcepción. Tenemos las múltiples paredes, tenemos
la grasa mesentérica, vasos mesentéricos. Sin embargo, al final de esa intussuscepción vemos esta imagen de morfología redondeada, bordes bien definidos, que tiene la misma densidad que la grasa mesentérica y se encuentra rodeada por la pared del asa en la que está intussusceptada. En este caso hablamos de una cabeza de intussuscepción bien definida, y este es el único caso que por escanografía podemos establecer una etiología en una intussuscepción colocolónica en adultos, porque son hallazgos patognomónicos en el cual se describe la región redondeada con una densidad entre menos 50 y menos 100 unidades Hounsfield. Recordar que los lipomas submucosos son más frecuentes en colon, menos frecuentes en intestino delgado, y buena parte de la sintomatología y la clínica que van a dar van a ser por el tamaño. Aquellos mayores a 4 centímetros van a predisponer a presentar síntomas y a presentar intussuscepciones. Tenemos este otro caso en el que vemos nuevamente nuestros sesos ya descrito típicos de una intussuscepción. Vemos el asa en la que está intussusceptado todo, vemos la grasa mesentérica, los vasos mesentéricos, el asa intussusceptada. Sin embargo, nos llama mucho la atención que hay un engrosamiento nodular en esa porción distal del asa intussusceptada, que nos habla de una cabeza de intussuscepción. Cada vez que veamos este hallazgo, siempre en las intussuscepciones colónicas en adultos, lo que tenemos que pensar es un adenocarcinoma de colon por la frecuencia. Y aunque hay otros diagnósticos diferenciales como linfoma, metástasis, por la frecuencia que es mayor al 50% de causas malignas con cabeza de intussuscepción, es lo que tenemos que sugerir en el estudio. El pitfall más frecuente de una cabeza de intussuscepción es el engrosamiento de asas intestinales. Recordemos que cuando sucede una intussuscepción, al inicio va a tener la morfología clásica en la que se describe como la semiluna de grasa mesentérica. Sin embargo, a medida que se va progresando el proceso inflamatorio, las paredes se van a ir engrosando y pueden llegar a simular una cabeza de intussuscepción. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que así no veamos una cabeza de intussuscepción, un TAC que no la demuestre no descarta que haya una causa maligna subyacente. Inclusive en el momento quirúrgico la palpación del asa intussusceptada tampoco logra descartar esa causa maligna subyacente, por lo que el tratamiento estándar de las intussuscepciones colocolónicas es la resección en bloque. Si volvemos a nuestro caso, pues en la parte proximal teníamos nuestro signo del blanco con nuestra semiluna de grasa mesentérica. Sin embargo, al final de la intussuscepción sí teníamos esa lesión que, aunque tenía densidad de líquidos, sí estaba circunscrita por lo que pareciera ser la pared del ángulo esplénico del colon, por lo que era muy sugestivo de haber una cabeza de intussuscepción, y como era adulto, lo que se sugirió es que hubiera una malignidad asociada. Este paciente fue llevado a una colonoscopia donde en el tercio distal del colon transverso se observaban un pólipo que pues servía de cabeza de intussuscepción, adicionalmente una úlcera que la veían como neoplasia versus una úlcera por intussuscepción. A esto le tomaron muestras y la patología fue mucosa necrótica. El paciente fue llevado recientemente a una hemicolectomía, de la cual la patología aún está pendiente. Y ya para concluir, pues el signo del blanco y el pseudoriñón definen las intussuscepciones. Las intussuscepciones colocolónicas en adultos tienen un alto porcentaje de malignidad asociada, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. La mayoría son causadas por adenocarcinoma de colon. La única etiología que se puede asegurar mediante escanografía es el lipoma submucoso, y la ausencia de una cabeza de intussuscepción definida no descarta una causa maligna asociada, y el pitfall más frecuente que vamos a encontrar de las cabezas de intussuscepción es el engrosamiento de las paredes de las asas dentro de la intussuscepción. Gracias.